Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Voy a intentar ser breve, aunque todo lo que comentaron me suscita varias reflexiones y comentarios que pretenden complementar, como decía Carlos Greco, complementar y no sustituir lo que se dijo por cada uno de los que hablaron. Primero, venimos trabajando en estos 4 años del primer mandato en una política que nosotros consideramos que es central, que es esencial, que es estructural, que supera la política del gobierno provincial en cada uno de los ministerios que están expresados por sus ministros aquí o los que tienen que ver directamente con el área de la educación o los que tienen que ver con el área de la ciencia y la investigación y la tecnología. Nuestro proyecto en general, y lo formulé varias veces, incluso ante algunos de los que hoy están presentes, era alcanzar un nivel de integración y articulación entre el gobierno provincial y sus universidades, las universidades que actúan en la provincia de Buenos Aires, que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, nacionales, las universidades provinciales y también todos los centros de investigación y diferentes organismos vinculados que también operan en la provincia, sobre la base de un diagnóstico bastante desolador para nuestro gusto, que es que el gobierno de la provincia históricamente le dio la espalda al sistema universitario, científico y tecnológico que actúa en su territorio. ¿Por qué ocurrió esto durante tanto tiempo? Yo creo que estuvo relacionado en primer lugar a que buena parte, el grueso del sistema pertenece a la órbita del gobierno nacional, con lo cual hay una especie de ajenidad en términos de funciones, atribuciones, responsabilidades, ¿no? A la que se agrega también la autonomía universitaria, que da la impresión, en alguna acepción extraña, pero a veces lamentablemente bastante difundida y peor, puesta en práctica, que es que eso le da la posibilidad a las universidades de mantenerse indiferentes a los contextos políticos, a las situaciones institucionales y a veces incluso a su propio alumnado en cuanto a las cuestiones que no hacen estrictamente a su formación o la currícula. Digo esto a modo de rápido diagnóstico que pretendíamos revertir. ¿Cómo? Generando instancias de coordinación y de vinculación permanente con las universidades, entre el gobierno provincial, entre los diferentes ministerios y también, en la medida de lo posible, entre otras dependencias del gobierno y gobiernos municipales y su sistema universitario, científico y tecnológico. Creíamos ver ahí una posibilidad muy grande, una potencialidad muy grande de avances tanto para el gobierno y sus proyectos. Alguien mencionó la consultoría, ¿no? Pero no me refiero estrictamente a relaciones contractuales y específicas, sino a un vínculo y una articulación permanente en materia de programática, llamémosla, de planificación en general. Nosotros fijar cuáles eran los objetivos de nuestro gobierno provincial, nuestros planes quinquenales en cada una de las áreas y nuestro plan industrial, productivo y de desarrollo, e involucrar al sistema universitario, a las universidades, a los centros de investigación y a todos los organismos vinculados al sistema que actúan en la provincia de Buenos Aires. Ese era el objetivo que nos planteamos, que implicaba romper algunos mecanismos, algunas conductas, algunos hábitos que habían llevado a esa mutua ajenidad, por ponerlo así. Por eso cuento mentalmente, no algunas, sino muchas reuniones que hemos tenido con diferentes actores del sistema, tanto universitario como científico y tecnológico, y algunos programas concretos, más allá de esta cuestión de carácter general, repito, y más profunda, estructural, de integrar el accionar del gobierno, los programas del gobierno, las actividades del gobierno, los propósitos, los objetivos, las metas del gobierno, con el sistema en su conjunto, con esta cuestión de que, por ejemplo, el propio SIN es un organismo nacional y no hay un equivalente provincial, así que hacía falta crear una suerte de equivalente provincial, aún sin las atribuciones o sin
inserción institucional que tiene el Consejo Interuniversitario Nacional, porque nosotros no tenemos bajo nuestra órbita a las universidades. Pero ahí donde la autonomía a veces hace daño, la autonomía también permitió que las universidades llevaran adelante estos vínculos. Yo creo que no es momento de recuperar, recapitular y sintetizar todo lo que hemos hecho. Se mencionaron acá varios programas, algunos que tienen que ver con cosas tan obvias, pero importantes y centrales para el estímulo, el fomento de la actividad universitaria, como el boleto estudiantil. Cuando nosotros llegamos, el boleto estudiantil había sido resistido por el gobierno provincial, más allá de cuestiones presupuestarias, no había intención, no había vocación de llevarlo adelante, así que fuimos expandiendo el boleto universitario. Después, otras cuestiones como el FITBA, diferentes programas específicos vinculados a proyectos de investigación, integración entre la industria, la producción, la universidad, la ciencia y la tecnología. Después la actividad del SIC, de la SIC, digamos, todo lo que hemos hecho para hacerla crecer acá en la provincia, y por supuesto las obras que realizamos en diferentes ámbitos vinculados al sector, y ni hablar del que lo estaba dejando, sí, para las universidades provinciales y nuestro trabajo, la creación de nuevas universidades nacionales, que hoy me apuntaba recién el ministro de Educación, en lo que también participamos y tuvimos un papel creo yo, protagónico para conseguir que se aprobaran, y que ahora, por supuesto, creadas por ley, pero amenazadas por estas políticas del gobierno. Y por último, el programa Puentes. Hago un párrafo especial para el programa Puentes porque era la intención de extender a todo el territorio, tal como ya lo estamos haciendo con universidades provinciales, pero extender a todo el territorio la llegada de la formación universitaria, que en realidad estaba obstaculizada por barreras de todo tipo, y en concreto eran una problemática de, creo yo, que prácticamente 80 municipios de la provincia, donde para acceder a la formación universitaria había que atravesar obstáculos a veces imposibles, y entonces estábamos ante una situación de muchísima inequidad, pese a ser la provincia de Buenos Aires, donde el territorio, el corazón, decía Carly recién, del sistema universitario, científico y tecnológico de la Argentina. Buena parte de los habitantes de la provincia, o por distancia, o todavía por cuestiones económicas y varias de otro tipo, se encontraban privados de la posibilidad de acceder, no de manera gratuita, porque esa es una gran mentira que me permito plantear. Que no haya arancel no significa que estudiar sea gratis, ¿no? Creo que eso es importante marcar en la discusión actual, también porque sabemos bien que hay sectores de nuestra sociedad que no tienen posibilidades, más allá y aún contando con la ausencia de arancel, con la gratuidad universitaria, de poder cursar estudios universitarios por diferentes circunstancias ajenas a su vocación, a su voluntad y a su esfuerzo. Así que digo esto porque ahora, creo que en el día de ayer, me parece, o el día de hoy, salió un artículo reaccionario y espantoso, creo que en el diario La Nación, sobre el tema de la gratuidad, ¿no? Así que vuelven todos los fantasmas del pasado, gozan de buena salud y vuelven estas discusiones que creíamos ver superadas. Así que, a modo de síntesis, con el programa Puentes estuvimos abriendo, y muchos de ustedes colaboraron, centros universitarios en municipios del interior de la provincia, para poder llevar adelante formación universitaria lejos de los grandes centros urbanos y también universitarios con los que ya contamos. Muy apretada síntesis de los objetivos originales y de algunas de los programas. Por supuesto que esto no pretende ser un balance de lo que se hizo estos 4 años. Pero así todo, comparto con Cato, y creo que es fundamental hacer un balance de lo que ocurrió en estos 4 años y dejarlo muy bien expresado, muy bien expuesto y muy bien difundido, porque estamos entrando en una etapa absolutamente distinta. Que por supuesto, una de las primeras cuestiones que resultan bastante dolorosas es que muchas de estas políticas, como ocurre
en el mundo de las políticas vinculadas al conocimiento, a los saberes, a la enseñanza, a la educación particularmente universitaria, y más todavía la ciencia y la tecnología, cualquier proyecto tiene tiempos de instalación, de puesta en marcha y de maduración que superan cualquier periodo de gobierno, es decir, que los 4 años o aún 8, ¿no? Así que los frutos de las políticas que estamos llevando adelante, saben bien todos los rectores, saben bien todos los que están formando parte, incluso los sindicatos lo recuerdan muchas veces, que acá los resultados no pueden medirse de manera inmediata, ¿no? Sino que tiene un proceso de maduración, una curva de crecimiento, bueno, ni hablar de la cuestión nuclear y bueno, de toda esa larga historia que construirla lleva mucho tiempo, disfrutarla, a veces disfrutar sus frutos muchísimo también, pero destruirla es algo de un instante, ¿no? Así que además tenemos adelante nuestro un sistema científico-tecnológico que con sus más y sus menos, un sistema universitario que con todos los que estamos acá, y quiero dejarlo muy en claro, somos críticos. Yo hablo también como profesor, como investigador del CONICET. Todos tenemos muchísimas críticas para hacerle al sistema en la Argentina, pero son críticas que de ninguna manera piensan que o el desfinanciamiento o el cierre, y menos todavía dinamitarlo, destruirlo, es la mejor solución que tenemos, ¿no? Me parece que además eso pasa, por supuesto, por alto todas las virtudes, a veces objetivas e internacionalmente reconocidas, que tiene la universidad, por sintetizar, Argentina en el continente, en el mundo. Así que ante esta situación, lo único que digo es, tomémonos un trabajo de retratar lo que se ha hecho a este momento para también poder mostrar el costo inmenso que involucra suspender estas tareas en curso, ¿no? Que a veces se pierde porque parece que se echan tantas personas, pero todos nosotros los que somos, yo ahora un poco como reminiscencia de otra época, menos activo que antes, pero todos los que tenemos vínculo y contacto con estos pibes y pibas que ganaron una beca y que ahora no se la van a dar, o que participan de investigaciones, no pueden pagarse el alquiler o el transporte o la comida o lo que sea, y ya están pensando en partir, en cerrar una etapa y irse a despilfarrar recursos invertidos por el conjunto de la sociedad en otros lugares, en otras geografías o en otros menesteres, ¿no? Todos recordamos, porque esto tiene, para los que lo vivimos, una reminiscencia a lo que ocurrió durante los 90, ¿no? Que todos decían, bueno, ¿para qué un diploma universitario? Para manejar un taxi o abrir un parripollo o una cancha de pádel, o todas estas cosas que tuvieron que ver con los momentos de desarticulación del sistema universitario argentino. Pero bueno, creo que tenemos que darnos el tiempo para mostrar todo lo que estábamos haciendo, los resultados que tuvo y los resultados que va a tener, también porque esto no debería serle gratuito a los que están llevando adelante este proceso de destrucción. A veces creo yo que también hemos fracasado, por lo menos a nivel de la comunicación, esta es una nota al pie, que cuando se analizan los procesos en el largo plazo y sus resultados, y sobre todo cuando se hace un análisis crítico, ya sea de la industria argentina, de la Universidad Argentina, de la provincia de Buenos Aires, se ve la situación actual, la foto actual, y después hay un problema o una discusión, un debate, que algunos llamarán adoctrinamiento, que consiste en ver cuáles son las responsabilidades, ¿no? Sobre todo en los problemas, las dificultades y las limitaciones que tenemos hoy. ¿Por qué falta tanto en determinadas cosas? Hablemos, por ejemplo, asfaltos en las calles del conurbano bonaerense, servicios públicos básicos, agua y cloaca, calidad de vida, bueno, lo que quieran, o grado de desarrollo industrial. Entonces yo creo que como hoy estamos en uno de esos puntos de inflexión, es importante empezar desde ya
atribuir las responsabilidades de los que después nos van a echar la culpa, ¿no? Porque después viene alguien, mira el estado actual, sobre todo cuando son gobiernos que invierten en ciencia y tecnología o que promueven y fomentan el desarrollo industrial, y dicen, miren qué desastre que es todo esto, culpa de los gobiernos estos que fracasaron, y pasan por alto las interrupciones, esto de un paso adelante y dos atrás, por esto de los tiempos, que en una sola gestión es difícil poner un cohete en órbita, pero muy fácil interrumpir un proyecto de lanzacohetes por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para cuantificar, aunque sea cualitativamente, pero cuantificar el daño que se produce interrumpiendo el CAREM o interrumpiendo, por tomar algunos hechos puntuales, pero ni hablar los reactivos o las diferentes investigaciones que estaban en curso, cuyo producto íbamos a ver pronto y que hoy se están interrumpiendo a veces para siempre. Entonces yo creo que es muy buen momento para marcarlo, para que después, porque se citaba acá esta idea de que bueno, ya va a pasar, y quiero hablar un poquito sobre eso, pero cuando pase tenemos que dejar en claro que son estos gobiernos, con estas decisiones y con estas experiencias, las que han impedido que el grado de desarrollo, el nivel de excelencia, las capacidades se hayan acumulado de una manera todavía mayor, que no es por los 70 años de peronismo, sino por los golpes de Estado, por las etapas neoliberales, por las épocas de ajuste, de financiamiento, cuando no de persecución, porque mencionaron varios de estos episodios, faltó la noche de los bastones largos, faltaron muchos de esos episodios donde en la Argentina se vino a barrer un proceso acumulativo que lleva décadas. Y después cuando hay que discutir por qué estamos así, se pierde. Como hoy estamos en un momento de transición, hay que empezar a señalarlo desde hoy. Y los responsables de cada una de esas investigaciones, de cada uno de esos dólares de exportación que todos buscan, pero que hoy están impidiendo que vengan. Digo para simplificarlo en esto que tiene la virtud de que es compartido, que todos quieren eso, ¿no? Que convengamos que es un pedacito de los resultados que se obtienen con el plan nuclear argentino. Pero por eso, 4 años donde hemos avanzado mucho y hoy está todo en riesgo. Creo que esa es la sensación que tenemos. Por eso lo perentorio, lo urgente de evitarlo, de impedirlo, de limitarlo y de revertirlo. Lo urgente. Por toda la pérdida, por cada uno de esos pibes y pibas con años de formación que se nos van a ir, serán muy exitosos en el extranjero, sumará el prestigio nacional de los argentinos que bien le va en otras latitudes, pero es un capital social que hemos invertido para el desarrollo nacional que se dilapida de esta manera, que se pierde y que obviamente, repito, si quieren hablar de guita, es carísimo y es criminal. Entonces creo que es un momento para hacer ese diagnóstico. Hablaba Cato, la cantidad de obras en el sistema universitario, la cantidad de obras que el gobierno nacional está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, que al interrumpirse, causan costos también. Alguno dirá, más economista, un costo oportunidad, lo que dejamos de tener, pero son miles y miles de pibes que porque no pueden pagar el boleto colectivo, porque pierden la beca o porque no le dan las horas de cursado, o porque no se desdoblan comisiones, no van a poder formarse y ahí estás arruinando una vida, que no sé cómo, por eso decía cuál y cuantitativo, no sé cuánto vale. Ni hablar de las esperanzas depositadas, de todo lo que implica en trayectorias vitales a todos los niveles de lo que está ocurriendo hoy, que tiene la dimensión de una tragedia y de una calamidad, ¿no? Y que también tenemos que saber retratar y explicar bien. A eso quiero agregarle que yo observo que hay instalado una suerte de pesimismo, porque hoy desde el Gobierno Nacional, desde la cuenta de Twitter del presidente de la Nación, o ni siquiera eso, desde los retweets que hace, pareciera campear un clima o digamos en lo simbólico, una especie de enorme derrota sobre determinados valores, determinados consensos, determinados acuerdos, determinadas construcciones que creíamos que estaban tremendamente afianzadas
y que incluyen, por supuesto, que la importancia de la universidad pública, ¿no? Pero ya a esta altura, valores democráticos, el federalismo, la justicia social. Estamos en una etapa donde parece que se ha instalado una especie de terraplanismo polirrubro, ¿no? Estamos en eso, no hay nada, no hay calentamiento global, pero la obra pública la tienen que hacer los 4 vecinos que la necesitan, el Estado no hace falta, y yo me permito dudar, y los invito a dudar, del carácter universal, general o siquiera mayoritario de la inserción de estas ideas. Acá en Provincia de Buenos Aires, para empezar, si uno dice, bueno, 56% en el balotaje, no acá, ¿no? Más allá de que un balotaje no expresa, lo sabe cualquiera, no expresa ideología necesariamente, no expresa adhesión, puede expresar sentimientos negativos, puede expresar, bueno, muchas cosas. No quiero ponerme, además no lo sé, no lo sabría decir, pero todos sabemos que ganar una elección en un balotaje, después de haber sacado 30 puntos en las PASO, 30 puntos en las generales, evidentemente es significativo, es importante, es relevante, no es mayoritario. Y acá en la provincia de Buenos Aires incluso dista de esas cifras. Acá en la provincia de Buenos Aires, y quiero decirlo claramente porque es cierto que uno ve el debate público, ¿cómo se llama hoy? La conversación en las redes sociales, o no sé ni qué ni cómo se llama, pero pasa por esas cosas y está todo en cuestión y son ataques permanentes a personas, a valores, a trayectorias, bueno, a artistas, a científicos, a lo que creíamos que era lo más legitimado y lo más prestigioso que teníamos, y bueno, se lo ataca con una liviandad, uno diría casi troglodita, adolescente, estúpida, y se habla de cualquier cosa como si se supiera. Entonces uno, como eso hoy monopoliza de alguna manera, por lo menos la comunicación oficial nacional, bueno, estaría tentado, o a veces no tentado, sino que caería en la creencia de que entonces, bueno, esas son las ideas predominantes. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires no, lo aviso. Acá estamos en territorio liberado en ese sentido, con respecto a que acá no es mayoría el anarcocapitalismo, ni la escuela austríaca, ni estas ideas absurdas. No son mayoría. No es que no las respetemos, porque a veces esta discusión está bien, está muy bien, pero convengamos que creo que incluso a nivel de propuesta electoral fue bastante engañosa, porque hoy dicen, está bien, ajustamos a las universidades y está legitimado con haber ganado las elecciones. En las elecciones no decía eso, decía que iba a haber un ajuste para la casta, excepto que pensemos que el trabajador, el docente, el investigador o aún el alumno universitario es casta, una discusión en la que no quiero entrar, pero claramente no es así. Acá hay una estafa enorme, inmensa. No era este el ajuste que se legitimó en las elecciones. Por más que después todo esto pueda tener una evolución. Y particularmente acá en la provincia de Buenos Aires, lo que comentaba recién Flavia, porque fue en la UNS, nosotros no es que hicimos campaña, digamos, una campaña liviana en términos de ideas, de propuestas y de proyectos. Hicimos una campaña que incluyó en plena campaña electoral y a contramano de lo habitual y de varios consultores que recomiendan lo contrario, una de las actividades permanentes fueron encuentros para discutir, jornadas de discusión de la importancia del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a la dignidad, del derecho, y entre otros, del derecho, lo llamamos creo, a la universidad pública y gratuita, a la ciencia y la tecnología. Es decir que yo me siento absolutamente legitimado para decir que en la provincia de Buenos Aires la mayoría no está de acuerdo. Es más, está en contra y ha votado una cosa distinta en las 3 elecciones. Digo por el que se deja llevar por esta corriente, que fuerte, no lo dudo, pero
mi opinión, no es mayoritario y menos todavía es una derrota histórica y ya nadie cree en la universidad pública en la Argentina o en el prestigio de nuestros científicos o en la importancia de lo que hacen o en el valor que tiene como instrumento de la movilidad social ascendente o del desarrollo económico o de la soberanía científica o cultural. Ni es tampoco cierto que estén las ciencias sociales impugnadas, desprestigiadas y casi diría yo repudiadas por el grueso de nuestra sociedad. Nada más distinto de esto. Así que yo creo que agradezco a todos los que marcaron la importancia que le daban a este encuentro. Yo le agrego esta otra cuestión. Acá en la provincia de Buenos Aires, así como puede ser, acabo de decir que es una estafa, pero puede ser que sienta a alguien en el gobierno nacional que tiene el mandato de andar cerrando universidades públicas, bueno, nosotros tenemos el mandato contrario. Y no es que lo dijimos nada más, como lo hicimos durante 4 años, lo contrario, y fuimos una reelección que tiene también el valor de que es una convalidación o un plebiscito de las políticas que llevas adelante, yo no tengo duda de lo que estoy diciendo. Acá la provincia de Buenos Aires, como sujeto político, banca la universidad pública. No tengan duda, es decir, que todo ese repudio, que todo ese enojo, toda esa violencia a veces, bueno, está bien, es un hecho real y tiene la importancia de que son políticas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional. Yo creo que ese plus de crueldad que tienen en los despidos, en los diferentes cierres, en el trato, en la cuestión inhumana tampoco es algo que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos me atrevo a decir, se festeje o siquiera se comparta. Creo que se repudia. Lo que pasa es que obviamente estamos en un momento, en una situación donde pasan muchas cosas a la vez, pasan vertiginosamente, estamos en un momento de la provincia, de la Argentina, del mundo, donde se desencadenan guerras. Es decir que me permitiría dudar también de que nada de esto tenga apoyo y yo creo que prontamente, más pronto que tarde, va a tener un repudio, va a sufrir un repudio generalizado. Porque para mí no está en juego, por más que el propio presidente piense estas cosas, no está en juego hoy el prestigio de los científicos o la importancia de los maestros y maestras. Lo vemos todos los días, Alberto Silioni, cuando seguimos abriendo escuelas, cuando recorremos, nunca te piden menos escuelas, nadie piensa que el Estado es lo que arruinó el país. Por supuesto que puede haber y debe haber descontentos y son genuinos, legítimos, puede haber malestar, puede haber hasta enojo, pero pensar que van a estar mejor sin la escuela pública, sin el hospital público, sin la universidad pública. Nosotros tenemos aproximadamente 100 municipios donde el único prestador de salud y educación es el Estado. Y no es que alguien ha prohibido al privado o lo ha desincentivado, desmotivado o expulsado para que no abran en Guaminí la clínica de Los Arcos. Lo que pasa es que es obvio que no tiene ningún sentido económico y que ahí hay una motivación de ganancia, de beneficio y de lucro que está muy bien para el sector privado, pero que escapa a determinadas actividades en general, y más todavía en países emergentes, en vías de desarrollo o subdesarrollados o como quieran llamarlo. Hay muchas más actividades que no pueden entrar dentro de la lógica del lucro y que si no las hace el Estado, no las hace nadie y entonces las sociedades se vuelven todavía más desiguales y sin ninguna oportunidad de salir de ese lugar. Es una trampa de la desigualdad, diría yo, y donde el Estado tiene un valor y un papel de ser el único mecanismo, por lo menos hasta hoy conocido, para salir de ese lugar. Y el mercado que actúa, evidentemente, en consonancia al mismo tiempo, no tiene ninguna de estas cualidades, ninguna de estas capacidades y ninguna de estas posibilidades, por más que ninguno de nosotros, porque además el peronismo siempre ha sido así, está en contra de la actividad privada de ninguna manera. Hemos hecho y hacemos todo el tiempo que hacemos una autopista,
la hacemos para que alguien ponga un negocio, así que hacemos enormes inversiones que benefician a los privados y que después pueden obtener beneficio de su propia actividad, pero que no podrían hacerlo si el Estado estuviera ausente. Y esto es absoluto y es general. Y yo creo que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos hasta donde nosotros llegamos, con toda la capacidad que tuvimos durante la campaña, lo pusimos en discusión. Lo dijimos sintéticamente, bueno, hablamos de derecho al futuro, dijimos la derecha o los derechos, y no es una campaña light donde hemos dicho, miren, no, somos buenos, o nos gusta tal cosa, o tenemos una familia hermosa. Hemos ido a discutir el núcleo de la propuesta política que traíamos para la provincia. Por eso la invitación a no bajar los brazos, ¿no? Pero digo más, a redoblar los esfuerzos. Y esto voy a seguir siendo lo más breve que pueda con estas cosas, pero quiero compartir estos comentarios de cara también a las luchas que tenemos por delante. Por supuesto que, en primer lugar, a uno le encantaría que todo esto no estuviera pasando, ¿no? Pero sabe también que hay veces que hay gobiernos que con determinados sectores actúan como con una especie de paraguas mientras atacan otros sectores. Así que a mí me parece importante desde el comienzo explicar cuál es la conexión, cuál es la articulación entre la universidad pública y todos los demás elementos que componen un proyecto de país más igualitario, más desarrollado, con mayor equidad, con mayor justicia social. Porque si no, en estas luchas sectoriales, que por supuesto que no debe estar en el espíritu, sé que no está en el espíritu de ninguno de ustedes, pero creo que hay que recalcarlo más en una discusión como la que tenemos hoy, que es contra el individualismo, contra el interés personal, contra los privilegios, como si uno estuviera luchando porque su edificio estuviera mejor, el sueldo no le baje. Y la verdad que creo que es momento, por difícil que sea, de dar la discusión de modelo de país. Varios lo dijeron, ¿no? ¿Para qué necesitamos una universidad pública en la Argentina? Que tampoco es, en esa clave, y perdonen también una referencia medio personal, pero bueno, que tiene que ver con que en otras épocas de ataque a la universidad, ¿se acuerdan cuando fue lo de López Murphy? O en el 95, la Ley de Educación Superior, grandes movilizaciones, grandes luchas, más focalizadas en el sector universitario, aunque generales, con un eje particular en el sector universitario. Ahora están siendo atacados desde la cultura, el arte, bueno, todo prácticamente, la industria nacional, el trabajo, las organizaciones de los trabajadores, está todo en cuestión. Pero en aquellos momentos, la verdad que no han sido originales ni novedosos, por más Hayek o Mises que traigan, los argumentos son los mismos. Y quieren privatizar, quieren destruir, digamos, ahora creo que es más masivo, cerrar universidades públicas, dijo en una relativa intimidad que ya es pública el secretario de Políticas Universitarias, ¿no? O el 2, que vino a cerrar universidades públicas. Yo creo que es una agresión más fuerte, más determinante, pero de la familia de las agresiones que recibió la universidad en todas las veces que gobernaron proyectos liberales, neoliberales o ahora libertarios. Toda esa familia atacó la universidad pública como uno de los ejes, particularmente por las ciencias sociales, si me permiten decir, porque parece que las naturales se podría, o las aplicadas se podría, y las sociales no, porque las unas tienen que ver con los fierros y las otras no. Y bueno, pero a ver, ¿quién va a escribir nuestra historia? ¿No? ¿Quién va a estudiar y a poner en valor nuestra literatura, nuestra cultura? Bueno, hay un especial inquina con las ciencias sociales porque saben que ahí está la cuna del pensamiento crítico en materia de cuestiones sociales. Por más que uno puede generalizarla y está bien, preferirían no tener sociólogos, politólogos que discutan con desde otro lugar, más fundadamente, los procesos que están en curso. Así que yo creo que hay que, entre tantas cosas, tampoco dejar en esta discusión, bueno, está bien, hay ciencias buenas y ciencias malas, ciencias que valen la pena o esenciales, prioritarias y otras que no. Entonces me parece que esa discusión hay que darla. Pero volviendo a eso, yo recuerdo que en los 90, cuando vinieron también por el arancel, que se convirtió en un intento y una política de Estado, por eso mencionaba este artículo, ahora recuperaba una compañera nuestra un artículo que escribimos, creo que con Augusto y varios más que están acá
en aquel momento 2002 estamos hablando, en otra función, pero a colación de la discusión del arancel, que se llamaba Contra el Arancel. Hoy lo revisaba un poco, no lo estoy recomendando, solamente recordando y diciendo, tuvimos que escribir lo mismo que habría que escribir ahora para discutirle el artículo del Diario de la Nación. Lo mismo, no se han movido 1 milímetro, no han avanzado, evolucionado ni mejorado 1 milímetro en los argumentos absolutamente falaces, por no decir de raíz reaccionaria, con la cual quieren privatizar y arancelar la Universidad Pública Argentina. Así que son las mismas luchas. Y obviamente que a uno no le gustaría que esto estuviera pasando, pero también sabe, porque lo hemos dicho 1000 veces, que la universidad pública que tenemos hoy tampoco fue apareció por gracia divina, ¿no? Recordaban recién la reforma universitaria, donde recordarán ustedes el manifiesto liminar, tirar al rector por la ventana y una discusión, una lucha, un conflicto muy grande que se resolvió a través de una universidad más pluralista, llamémosla más abierta, menos subordinada a lógicas medievales o a lógicas, como decía el manifiesto, monárquicas y monásticas, ¿no? Entonces, la democratización de la universidad y después la apertura, una democratización en los contenidos, por decir así, con el cogobierno y con la autonomía, y después una democratización en sus claustros y en su apertura con la gratuidad, ¿no? Porque una cosa iba con la otra. Pero todo esto se conquistó en la calle. Por eso, si bien uno cada vez que ve que ahora ni siquiera hay funcionarios nombrados, se dice esto no se va a resolver en una oficina, esto no se va a resolver, tampoco se fundó y se creó esto en una oficina, ¿no? No nació la universidad pública de la que muchos de nosotros disfrutamos, transcurrimos o construimos, no nació en una discusión burocrática o de principios abstractos. Así que yo creo que a pesar de todo lo complicada que está la situación, hay una oportunidad. Porque este terraplanismo que dice, vamos a discutir todo, un alumno universitario va a la universidad gratis y aunque sea de sectores populares o que tenga una situación económica muy mala y que no podría pagarse un arancel, igual tiene un privilegio porque hay otro que no va y paga el IVA de la harina y entonces le está subvencionando, entonces llegamos a extremos, por eso digo que hay que discutir todo, de que el impuesto es robo, que el Estado es robo, estas son posiciones también antiquísimas, más anarquistas, ahora con este cariz de subordinación a intereses económicos tan grandes. Hubo un anarquismo que no era así, pero que decía cosas parecidas, y la ausencia del Estado, la tendencia a la desaparición del Estado. Pero, hay una oportunidad para discutir estas cosas también y para volver a discutirlas. ¿Y por qué digo que es importante volver a discutirlas? Porque tampoco nos podemos acostumbrar, burocratizar o dejar llevar por una inercia que tenemos en la universidad, que es esto, porque finalmente no se valora la importancia que tiene, lo revolucionaria que es a nivel continental la Universidad Pública Argentina, que ahí hay una de las claves y una de los elementos más importantes para poder soñar con un país mejor, distinto, que los países que no tienen ciencia propia, que no tienen pensamiento universitario, pensamiento crítico, que no tienen industria, que son primas hermanas, la universidad, la ciencia y la tecnología y la industria, y la soberanía en términos de conocimiento, en términos de pensamiento, en términos, hasta diría yo, de ideología, ¿no? Porque atacan mucho también a los partidos políticos argentinos, porque son bichos que no saben por dónde entrarles, porque ningún austríaco del siglo XIX tuvo que discutir o con el radicalismo o con el peronismo. Entonces, como copian todas esas ideas, no saben ni por dónde agarrarlo y nos pegan por lugares que son falsos y que no tienen que ver con lo que pensamos. Por eso los han visto buscando rojos y comunistas abajo de la mesa, porque el pensamiento que predican es de la Guerra Fría o de antes y no tiene nada que ver con la realidad nacional.
Así que hay oportunidades muy grandes de defender la universidad y de explicar la universidad. Aún los pibes y pibas que van a la universidad capaz no comprenden del todo o no se detuvieron a pensar o lo daban como un hecho de la naturaleza o eterno, u obvio, o evidente o dado que iba a haber una universidad pública. Entonces, como hoy está en juego y en discusión si va a haber o no va a haber una universidad pública, o sea, básicamente, si va a haber un país con mayor grado de desarrollo, con más futuro o no, eso está en juego hoy en la Argentina. Bueno, yo creo que es el momento, en lugar de acobardarse o en lugar peor de decir, no, che, se nos vino el mundo abajo porque ahora... No, hay que dar la discusión. Hay que dar la discusión en profundidad de por qué defendemos la universidad, por qué no son privilegios de los que... ¿Por qué un pibe que se forma en una universidad, que le hacen la cuenta cuánto gastamos en ese pibe, cuánto paga después y cuánto podría haber pagado de arancel, y lo toman como si fuera un proyecto de inversión y le calculan la tasa interna de retorno a un pibe que se recibe de ingeniero, de médico, de sociólogo? Y bueno, pero nosotros no formamos médicos, ingenieros o sociólogos en la Argentina para que individualmente, para que en su experiencia individual o exclusivamente para que le vaya mejor a ese. Es porque queremos un país distinto, es porque necesitamos que haya médicos. Es un accidente o una circunstancia que sea un individuo el que porta ese saber o el que lo desarrolla. Es un problema social, es un problema general y es un problema histórico. Entonces, y con esto termino, a mí me parece que tenemos una oportunidad muy grande de discutir de nuevo en la Argentina y yo creo que somos una enorme mayoría. Me animo a decir que entre el 70 y 80% debe estar de acuerdo y si nos dan tiempo para explicarlo, más todavía. Entonces, hay que dar esta discusión. Hay que dar esta discusión. Los científicos, yo veía el otro día una encuesta, cuando ponen, bueno, como actores sociales y le miden el prestigio, son los más prestigiosos. Ellos ahora podrán atacarlos, agredirlos, insultarlos por redes y decir que son todos no sé qué, pero la verdad que no es así, no es el sentir de nuestra sociedad, no es el sentir de la provincia de Buenos Aires. No lo vemos. No lo vemos en los barrios, lo mismo que cuando se la agarraban con los educadores, con las maestras y los maestros que querían reemplazarlos por pasantía o por, como decían, por voluntariado. Bueno, nadie cree en eso. Eso es una enorme estupidez que nuestra sociedad tiene la sabiduría para creerlo. Aún comprendiendo que hay pibes y pibas que recién se incorporan a la vida política o a la vida más social o a la adultez o a la adolescencia y puede ser que tengan que terminar de formar sus ideas para un lado o para el otro y quieren escuchar varias campanas. Pero yo creo que es fácil explicarles qué estamos haciendo y que si explicarles lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, lo quieren llamar como quieran, pero lo quieren llamar adoctrinamiento, dar una discusión acerca de qué país queremos. Y parece que si lo hacemos nosotros es adoctrinamiento y si lo hacen ellos es sentido común y algo así como un pensamiento científico, o ya ni sé, esotérico, mágico y telepático, no sé ni qué, o una verdad revelada que les ha caído. Y lo que nosotros hacemos cuando damos la discusión en todos los ámbitos, que hay que darla en todos los ámbitos, me decían, hay números para denunciar cuando un docente en el espacio donde da clase expone su opinión porque lo llaman adoctrinamiento. Como si nuestros pibes y pibas fueran tan estúpidos que toman nota y después lo repiten y se lo creen y han sido convencidos. O ponía el presidente, como si fuéramos idiotas todos, un cartel que dice algo y dice, ahí lo están adoctrinando porque esto está dentro de una universidad. ¿Qué quiere? Que prohibamos las expresiones políticas, las expresiones, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Todo está prohibido si no es lo que ellos creen que es el destino único, exclusivo y mejor para nuestro país. Me parece que no, así que yo creo que va a haber que dar esa pelea también, que no hay que irse a menos, que no hay que irse al mazo, que hay que dar esa pelea también, que podremos ser respetuosos de los espacios, respetuosos de las opiniones, pero ¿por qué nos vamos a callar? Podrá hacerse en determinados momentos de los cursos, pero en todos los cursos se tiene que discutir esto. En todos los cursos se tiene que discutir esto. Con todas las opiniones que haya, sin censurar a nadie y escuchando también la opinión del profesor. Pero se tiene que discutir esto, si está en juego, si esos pibes y pibas van a tener el derecho a educarse o no en la universidad.
Así que estamos en medio de una situación original, nueva, pero también que entra dentro de una saga y de una experiencia histórica. Y cada vez que han tratado de ir contra la universidad, contra la ciencia y la tecnología, se han anotado triunfos, hemos tenido retrocesos, pero no han podido destruirla y no han podido erradicarla. Está muy, pero muy arraigada la universidad pública. Es parte de nuestra identidad nacional. Entonces yo creo que al que vea esto con desesperación, porque es desesperante lo que está pasando, al que lo vea con desesperación, yo no tengo duda de que esto va a pasar. Pero no tengo duda porque estamos haciendo esta reunión. Si esta reunión no existiera, si la marcha del 23 no fuera ya una convocatoria de sindicatos, de también las universidades, sus máximas autoridades, y uno diría, ¿qué sé yo si va a pasar? Capaz que no, capaz que se impone algo nuevo y se destruye todo. Yo creo que no. Estoy convencido de que no, pero creo que hay que construir también esta victoria. Hay que construirla. Y que eso implica hoy discusiones muy profundas. Y démoslas, si estamos llenos de los mejores científicos, los mejores docentes, ¿cómo no vamos a poder dar esta discusión? Tenemos que darla. ¿Quieren discutir para qué tenemos un Estado? Bueno, discutamos para qué tenemos un Estado, si nosotros sabemos para qué tenemos un Estado, en qué se tiene que meter en ese Estado y en qué no, para qué tenemos una universidad, por qué es pública y por qué es gratuita. Demos esa discusión y convirtámoslo también en el saber que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Porque los pibes y pibas que van a la universidad capaz no pensaban que le podían cerrar los cursos. Y bueno, le están por cerrar los cursos. Entonces, bueno, es un momento también para tomar conciencia de lo que se tiene y de lo que está en riesgo. Nosotros, por lo pronto, contaba Cato que estamos dispuestos a llevar adelante un plan también de obras con las limitaciones que tiene. Nosotros no podemos sustituir la ausencia del gobierno nacional. Yo no la llamo ausencia, la llamo deserción, porque no es que el gobierno nacional no quiere hacer algo que antes quería hacer, es que están incumpliendo leyes, normas, hasta la Constitución Nacional al no hacerlo. Porque los derechos garantizados por la Constitución Nacional se vuelven una obligación para un presidente de la Nación. No es que no me importa que lo hagan las provincias, que lo haga el mercado, que no lo haga nadie. Bueno, eso la verdad es que es un ataque mucho más profundo, coincido con eso. No es cierto tampoco que esto sea solamente una cuestión presupuestaria y que se arregla presupuestariamente. No es cierto que el gobierno nacional pueda desentenderse de las universidades nacionales o ligeramente, porque tienen su autonomía consagrada por ley, tiene también sus presupuestos consagrados por ley, que no es que el presupuesto, porque no diga que se tiene que ajustar en un proceso de inflación del 270%, entonces está permitido pulverizar los presupuestos universitarios. Es ilegal. Lo que están haciendo es ilegal. Y además es inconstitucional. Y lo hacen en base a un DNU que el otro día escuchaba a todos los constitucionalistas. No hay nadie que diga que eso sea válido. Entonces yo creo al revés. A mí me parece que hay una enorme movilización, que hay una enorme conciencia de lo que está en juego, que ha sido muy acelerado, pero que bueno, hay respuestas. Así que yo, por mi parte, además de suscribir al documento, por supuesto, votamos en asamblea, dijo Carly, así que unánimemente. Pero más allá de eso, lo que digo es que el 23 va a haber una columna de la provincia de Buenos Aires. Porque esta no es ni una cuestión sectorial ni una cuestión secundaria, es central a la provincia de Buenos Aires, que es una provincia universitaria, científica, tecnológica, productiva. Y entonces cualquier otra provincia tendrá su posición. Nosotros sin esto nos denaturalizan y nos roban, nos quitan este corazón que tenemos que tiene que ver con el sistema universitario de la provincia y el nacional que funciona en la provincia. Así que el total compromiso con esto, cuenten con nosotros, vamos a tener una mesa para el tema de obras, pero además cuentan con todos los ministros para el trabajo cotidiano, en lo que podamos dar una mano. Obviamente, repito, no se puede suplir la envergadura que tiene la inversión del gobierno nacional, pero sí, ustedes habrán visto, esto no pretende ser un oasis porque no lo es, estamos sometidos a un ajuste también nosotros que está pegando a las finanzas provinciales y a todas
las actividades del gobierno provincial, pero en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de proteger, de cuidar y de contrarrestar este intento de matar a la universidad, porque es un intento de matar a la universidad y que no es que se va a venir después con el desfinanciamiento, ya está ocurriendo, ya está ocurriendo. Así que bueno, todo aquello que tenga que ver con las posibilidades del gobierno provincial, lo que esté a nuestro alcance, cuenten con nosotros, ahí estamos. Y bueno, muchísima fuerza, vamos a ganar esta batalla y esta discusión también la vamos a ganar, la tenemos que ganar.